Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente, en una nueva clase de hoy. Vamos a comenzar el día de hoy explicando lo que había quedado pendiente la semana pasada. La semana pasada ya habíamos empezado un nuevo tema que tiene que ver con aparatos biomédicos y uno de los fundamentos esenciales para revisar este tema era entender los materiales. Este es un tema más sencillo de poder comprender. Bien. La semana pasada habíamos visto que existen varios tipos de aparatos biomédicos. Nos habíamos concentrado sobre todo en aquellos que son de uso del paciente, es decir, aquellos que utilizan materiales ligeros que el paciente puede manipular y que va a utilizar para poder desplazarse, para poder ayudarse de alguna manera en algún tipo de actividad que tiene esta persona, este paciente. Pero habíamos hablado de varios de estos equipos, de estos varios de estos aparatos, pero también teníamos que tomar muy en cuenta que estos mismos aparatos pues tenían la posibilidad de utilizar materiales especiales. Estos materiales especiales tienen también la particularidad de ser pues materiales exclusivamente materiales ligeros, ¿no? Con ciertas características. Vamos a revisar cada uno de estos materiales y vamos a comenzar con su clasificación. Bien, su clasificación se presenta de acuerdo a diferentes características. Una de ellas es según su origen, por ejemplo. Estos materiales se pueden llegar a clasificar. Aquellos que se van a utilizar en aparatos ortopédicos pueden ser clasificados por su origen. Entre ellos vamos a encontrar materiales naturales, vamos a encontrar materiales elaborados e incluso materiales artificiales. Bien, cuando hablamos de materiales naturales, precisamente de lo que nos estamos refiriendo son aquellos materiales que provienen de la naturaleza, por eso es su nombre, naturales. Provienen de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que son simplemente materiales o materia prima. Entre estos materiales de origen natural, podemos mencionar, por ejemplo, la madera. La madera es un material de origen vegetal, es natural porque no sufre ningún tipo de alteración en su composición química. Simplemente se hace un modelaje del material que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, la madera puede ser utilizada para elaborar bastones, para elaborar también ¿qué es esto? Muletas. Podemos utilizar también para el manubrio o algunos mangos de algún tipo de andador. Podríamos utilizar también madera para complementar alguna férula. Tenemos varios tipos entonces de usos que se le puede dar ese ejemplo natural. No solamente ese es el único ejemplo que podemos tener de materiales naturales, también podríamos hablar de materiales naturales como algún tipo de cuero, ¿no? Cuero animal, que pues también puede ser muy útil para el uso de prótesis, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes tipos de materiales naturales. También tenemos materiales elaborados. Entre los materiales elaborados tendríamos que mencionar de posibles materiales sintéticos, pero que tienen una característica o tienen como materia prima pues algún elemento natural. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, podríamos hablar en el mismo sentido de del sistema de correas para un corset o para algún fijador. Ese sistema de correas puede estar utilizando algún tipo de material de metal, ¿no? Algún material de metal combinado tal vez con algún material sintético. Entonces, como lo que habíamos mencionado del níquel, ¿no? Con algún elemento de acero, ahí podríamos hablar de materiales elaborados. Ahora, si hablamos de materiales artificiales, aquí hay un ejemplo muy importante que podríamos citar. Estos materiales no tienen materia prima, son materiales elaborados a partir de una combinación de sustancias químicas. Entre ellas podemos citar tal vez la más importante es el plástico. La ventaja que habíamos visto con el plástico en la semana pasada, en la clase anterior, es que pues el plástico es ligero,
maleable, ¿verdad? Esas características tiene, por ejemplo, este material. También tenemos materiales que pueden llegar a clasificarse según su estado, es decir, en qué condiciones se encuentra este material. Puede ser un material sólido, un líquido o tal vez un material gaseoso. Más que material, aquí hay que considerar que esto se puede denominar materia, más que materiales, ¿no? Materia. Y según su estado, pues la materia puede clasificarse en esos tres componentes: sólido, líquido y gaseoso. Ya yéndonos a la clasificación también de materiales, según su composición, podríamos encontrar algunas sustancias o algunas mezclas que pueden tener algún tipo de composición especial. Hay una diferencia hay una diferencia entre hablar de sustancias y hablar también de mezclas. Cuando hablamos de sustancias, estamos hablando de una composición. Una composición de una sustancia que ha sido combinada a partir de dos elementos o más elementos a nivel químico. Ahí estamos hablando de una sustancia. Pero cuando hablamos de una mezcla de dos sustancias, ¿no? De dos elementos también podrían ser, pero estos no se van a combinar a nivel molecular. Simplemente se encuentran sus moléculas entrelazadas entre sí, pero no hay una combinación a nivel químico. Ahora, también entre la clasificación de los materiales tenemos que considerar sus propiedades. Tenemos diferentes propiedades que pueden llegar a tener los materiales. Entre ellos tenemos propiedades generales, por ejemplo. Aquí podemos ver propiedades generales. Las propiedades generales se dan para ciertos materiales en específico. Por ejemplo, si tenemos materiales que tengan la posibilidad de extenderse, que tengan una extensión, una dimensión. Siendo que tienen una extensión, una longitud, una dimensión, también tienen masa. Al conseguir que éstas tienen masa, pues a la vez, al efecto de la gravedad, esta masa se convierte en el peso de ese material. Algunos otros materiales tienen la posibilidad de ser elásticos, es decir, tienen una propiedad elástica. Además, hay algunos otros materiales que son inertes, que tienen cierto grado de inercia, es decir, si su peso es demasiado intenso, puede ser que lleguen a considerar cierta posibilidad de ser inertes. Hay también algunos materiales, en especial los materiales sólidos, que tienen posibilidad de tener una impenetrabilidad. O también algunos materiales que según su superficie pueden llegar a ser porosos, es decir, ásperos, que tienen una superficie irregular, tienen porosidad. Algunos materiales, entre ellos los líquidos o la materia líquida y la materia gaseosa, también tienen propiedades generales, entre ellas la divisibilidad, ¿no? Esos son materiales, o estas son las propiedades generales de un material o de una materia. Entre estas propiedades generales, además, tenemos propiedades particulares. Estas propiedades particulares se atribuyen a algunas formas de materia. Cuando hablamos de propiedades generales, podríamos decir que todas estas que acabamos de describir, en algún momento, sí son presentes en cualquier tipo de materia. Pero cuando hablamos de propiedades particulares, pues podríamos decir que algunas formas de materia sí pueden tener estas propiedades particulares. Por ejemplo, algunas formas de materia son duras, tienen cierta dureza. También algunas formas de materia tienen cierta tenacidad, es decir, tienen la posibilidad de poder tensar su cuerpo, como ocurre con los materiales que son elásticos, que son materiales, pues, elásticos, ¿no? Se podría decir que son materiales elásticos. Bien, tenemos también materiales que tienen cierta propiedad particular llamada fragilidad. Bueno, sobre todo en esta propiedad frágil de algunos materiales se puede dar, por ejemplo, en materiales que están compuestos o están hechos de vidrio. También tenemos materiales de ductibilidad que pueden llegar a cambiar fácilmente su forma original. Como por ejemplo, aquí damos un ejemplo
precisamente los hilos, ¿no? Los hilos son dúctiles. Perdón. Los hilos son dúctiles y tienen también cierta posibilidad de cambiar su forma original. También tenemos algunos materiales que tienen una propiedad llamada maleabilidad, es decir, que son maleables, pueden ser fácilmente cambiantes, como ocurre por ejemplo en las láminas o simplemente en las hojas, ¿no? En las hojas de papel, por ejemplo, las hojas de papel son maleables, pueden cambiar de forma si nosotros buscamos el cambiar de forma de esta materia. Y finalmente tenemos las propiedades especiales. Algunos materiales pues van a tener ciertas propiedades especiales. Por ejemplo, si hablamos de materiales de metal, por ejemplo, por lo general son metal, van a tener cierta particularidad de poder tener una posibilidad de conducir electricidad. Por eso se habla de materiales especialmente eléctricos. Otros materiales van a tener cierta predisposición a cambios químicos. Ahí podríamos hablar de la madera, ¿no? La madera al calor, al fuego, puede llegar a empezar a cambiar su composición química. Entonces tienen cierta posibilidad de cambiar su composición química. También hay materiales que pueden ser electromagnéticos. Aquí enteramente si hablamos de los metales que sufren algún tipo de carga eléctrica, van a convertirse en materiales que pueden tener cierta propiedad electromagnética. Ahora, esta propiedad electromagnética, si citamos en cualquier tipo de objeto, pues va a ser un material como el imán. Los imanes son materiales sólidos con cargas eléctricas y que tienen cierta propiedad electromagnética, ¿no? De atracción de cargas eléctricas. Bueno, entre otras propiedades, si hablamos de las últimas que habíamos mencionado, entre esta, la química y también propiedades físicas, podríamos decir que la materia, si hablamos de su propiedad física, pues está compuesta por moléculas. Estas se van a mantener sus características originales. Y si hablamos de propiedades químicas, pues las moléculas cambian, convirtiéndose también en nuevas moléculas. El ejemplo de la madera, ¿verdad? La madera al quemarse, pues va a cambiar de composición química. Va a dejar de ser madera para convertirse en carbón. A nivel microscópico, si tenemos a la materia la podemos dividir en materia homogénea, como también materia heterogénea. Si hablamos de materia homogénea, estamos hablando de esa materia que tiene a simple vista, a primer golpe de vista, tiene su estructura similar. Esta materia puede ser, por ejemplo, la leche, o otra materia si hablamos de algo sólido, tal vez el azúcar, o simplemente si hablamos de algo sólido sin necesidad de que se descomponga esta materia, podríamos hablar del plástico. El plástico también puede considerarse una materia homogénea. Pero ¿cuál es la diferencia de una materia homogénea con una materia heterogénea? Cuando hablamos de una materia heterogénea, estamos hablando de una materia que no tiene su superficie, su estructura homogénea. Por el contrario, tiene una estructura bastante irregular, discontinua. Por ejemplo, tenemos ahí la madera, también el mármol, si hablamos de algo un poco más sólido. En características macroscópicas es lo que nosotros podemos observar. A nivel microscópico, hay que mencionar que el agregado molecular son agrupaciones de átomos que forman parte a nivel microscópico. A nivel microscópico, la materia o los materiales van a estar compuestos por estos tres componentes: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones pues son elementos de carga eléctrica negativa. Los protones son elementos de carga eléctrica positiva y los neutrones que no poseen ningún tipo de carga. Hablando de esto precisamente, pues podríamos mencionar que las características microscópicas también ya las habíamos visto antes, ¿verdad? Los protones y los neutrones forman parte del núcleo del átomo y los electrones pues van a ir girando alrededor del núcleo
alrededor de los protones y neutrones, pues los electrones van a ser los que generalmente le dan cierta propiedad de carga al átomo. Para ver un último ejemplo en esta cortita presentación, mencionaríamos que cada elemento de la naturaleza va a estar compuesto por átomos. Ahora, estos átomos unidos entre sí van a tener diferentes enlaces. Por ejemplo, tenemos un enlace iónico, un enlace covalente, un enlace metálico, por ejemplo aquí. Bueno, acá todos estos enlaces de relación de los tipos de átomos que se van a relacionar entre sí, vean, tienen diferentes particularidades. Por ejemplo, un enlace iónico simplemente está hablando de un enlace a nivel de cargas eléctricas. Si hablamos de un enlace que no es iónico, pero que es metálico, probablemente no se esté manejando mucho la carga, pero sí en el momento de la presencia frente a un agente eléctrico. Recuerden que un material de metal es conduce fácilmente la electricidad. Entonces, los tipos de estructuras, si vamos a hablar de un enlace iónico, pues va a haber una red de iones, es decir, de cargas eléctricas. Si hablamos de un enlace metálico, pues va a haber una red metálica, englobada sobre todo y manipulada por el hecho de ser un enlace de metal con influencia eléctrica. Y en el ejemplo de estructura, por ejemplo, en un enlace iónico podemos mencionar el cloruro de potasio. Podemos encontrar enlaces covalentes en dos ejemplos, como por ejemplo el metano y el diamante, que son enlaces fuertes que se forman a través de la materia. Y si hablamos de enlaces metálicos, necesariamente tenemos que hablar de metales. Por ejemplo, la plata. La plata va a ser un componente maleable, pero pese a eso, sus estructuras están siempre en unión, en cohesión. Las propiedades características entonces, propiedades cristalinas, de fusión, de ebullición, también solubles, hay conductores de la electricidad y otras que no conducen la electricidad. Enteramente cuando hablamos eso de un enlace iónico, ¿no? Y si hablamos de un enlace metálico, pues pueden ser los sólidos cristalinos, los dúctiles o maleables, los puntos de fusión elevados, los puntos de ebullición elevados también, y la insolubilidad del agua. Finalmente, la materia está en constante cambio siempre. Esa es la constante que tenemos del universo. La materia o los materiales siempre van a estar en constante cambio. Las transformaciones que pueden producirse son de dos tipos. Puede haber transformaciones físicas o también transformaciones químicas. Si hablamos de transformaciones físicas, son aquellas en las que se mantienen propiedades originales de la sustancia, ya que sus moléculas no se modifican. Eso en relación de la propiedad física. Solamente cambia su forma o cambia su extensión, pero a nivel químico pues no hay ningún cambio. Y las propiedades químicas, que son estas, bueno, acá, son aquellas en las que las sustancias se transforman en otras. Esto ya es muy diferente a la propiedad física, porque la propiedad física mantenía su sustancia, pero a nivel químico no. A nivel químico van cambiando la composición de las sustancias, debido a que los átomos que componen las moléculas se van separando y formando nuevas moléculas. Entonces, una sustancia química siempre va a estar en constante cambio. Bien, con eso habríamos concluido la clase de hoy. Son conceptos generales de lo que nos faltaba mencionar sobre los tipos de materiales. Bien, la siguiente semana ya vamos a ver un poco más a profundidad sobre los aparatos que utilizan los pacientes y también vamos a hacer una introducción a los aparatos que nosotros utilizamos en el área de la fisioterapia. Bien, que les vaya muy bien, estimados estudiantes. Un abrazo, hasta la próxima. Nos vemos, chao.